muy bienvenidos a esta segunda edición del podcast del Centro de Excelencia en Psicología Económica y de Consumo de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Pablo Muñoz, periodista de Núcleo TV, y nos encontramos en las dependencias del Núcleo en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. El tema que nos compete el día de hoy es el consumo en los jóvenes. Esto a raíz de un estudio que realizó la CEPEC en conjunto con el Instituto de la Juventud, en los que se entrevistó a más de 400 jóvenes de la Araucanía de entre 15 a 29 años. Bueno, este estudio arrojó la preocupante cifra de un 80% de jóvenes que no entienden o no comprenden el funcionamiento de la economía, poniéndolos en riesgo permanente de endeudamiento o de crisis financiera. Hablaremos del impacto del marketing en esta problemática, la importancia de la alfabetización económica y la brecha de género que existe, y también la brecha socioeconómica que puede existir en este tema. Estamos junto a nuestro panel de expertos. En primer lugar, saludar a Marco Luna, director regional de INJUV Araucanía. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, saludarte y agradecerte la invitación. Así que estamos a disposición. Y a Loreto Arias, investigadora del Centro de Estudios Económicos de la CEPEC de la Universidad de la Frontera. Muy buenos días. Muy Loreto. buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hablemos primero sobre las razones por las que ocurre esta alfabetización, esta problemática de los jóvenes que no comprenden el funcionamiento de la economía y lo que puede llevar a ciertos comportamientos consumistas que puede llegar a endeudar. Bueno, en primer lugar, comentar que esta situación es una situación multifactorial que obviamente no responde solamente a un único estímulo, pero nosotros hemos podido comprobar, no solamente con este estudio, sino que también en base a la experiencia en el trabajo directo con jóvenes, que hay una brecha importante que se da en términos de la formación académica, principalmente en la formación inicial, donde hoy día tenemos una debilidad dentro del sistema educacional que obedece a esta falta de educación financiera. Y también, ¿cierto?, respecto a cómo nosotros dentro del núcleo familiar también vamos incorporando estas distintas herramientas y formaciones, y cómo también después el mercado, por así decirlo, también la publicidad y los distintos elementos y estímulos a los cuales los jóvenes están expuestos, nos llevan a de cierta manera, formar parte del consumo. Es decir, vemos algo y lo asociamos inmediatamente a consumo, a comprar, a consumir, a gastar. Y por tanto, eso también para nosotros es algo preocupante, ya que estamos en una sociedad del consumo y donde precisamente los jóvenes son quienes se ven más afectados, ya que las herramientas para poder acceder al consumo son bastante viables y fáciles, siempre, y no consideran muchas veces el poder adquisitivo que eventualmente puede tener un joven. Entonces eso dificulta mucho las cosas. Claro, efectivamente, los jóvenes están más cerca de estímulos que los puede hacer consumir ciertos productos que generalmente quizás no en el momento no lo requieran. También hay una campaña de marketing que está constantemente bombardeándolos de información. No sé si nos puede hablar más o menos. Sí, por supuesto, concuerdo con Marco en el sentido de que es un fenómeno multidimensional. Bueno, el marketing, el mercado, ¿cierto? Y los mercados atraen, en términos de la sociedad de consumo de hoy en día, atraen a los jóvenes, bueno, ya especialmente a los jóvenes, porque están en una etapa en términos de formación de identidad, donde es necesaria la aprobación, ¿cierto? Y a partir de los objetos de consumo y de la experiencia, logran también conformar y expresar su identidad. En ese sentido, en términos de brecha o de diferencias de género, los jóvenes, las mujeres han sido más eje o foco del marketing, pero ahora también lo están haciendo los hombres, no solamente las mujeres. Entonces, de alguna manera, la juventud o las juventudes son un foco de interés para el mercado y también por cómo ellos se proyectan en términos de consumidores futuros. Eso por un lado, y lo otro, claro, la baja alfabetización financiera de los jóvenes, también en términos de brecha de género y de niveles socioeconómicos. Vemos que los sectores más vulnerables tienen menos o el puntaje en las pruebas de alfabetización financiera son menores. Entonces,
son esos factores que se conjugan respecto al comportamiento y que es necesario de alguna manera intervenir, ¿cierto? Claro, hay una cosa que me dio curiosidad de lo que dijiste sobre el tema de la búsqueda de identidad, lo cual es algo que yo, como parte de este estrato del estudio, lo he visto, por ejemplo, en el mundo de la moda. En esta necesidad de renovar siempre el closet, de renovar las prendas de vestir, llegando a la temporada, claro, me tengo que comprar tal cosa, teniendo, sabiendo que uno ya tiene ropa suficiente, que quizás no le cabe en el mismo closet también, es como esta suerte como de fast fashion, como le dicen, como moda rápida, lo cual muchas veces al no tener tampoco la capacidad de poder comprarlo sin endeudarse, requieren también, no sé, tarjetas de retail o también endeudar a otras personas de su círculo cercano, lo cual también es no solamente una problemática de los jóvenes, que también puede llevar hacia problemas hacia gente cercana, entre ellos también sus familiares. Sí, bueno, ahí, tal como dice Loreto, el tema este identitario es un tema súper potente en las juventudes, porque está asociado principalmente a lo que es la validación. Entonces, cuando nosotros hoy día vemos que la sociedad de consumo y el marketing propiamente tal nos invita de cierta manera, adquirir ciertos elementos o prendas de ropa, en el caso del que tú mencionas, para poder validarnos también ante una sociedad que también tiene unos estándares bastante altos respecto a esto. Hoy día lo vemos, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las letras de canciones, dentro de la misma publicidad, donde se mencionan marcas que si tú las llevas probablemente a un cuadro comparativo de precios, tienen un alto rango de precios, donde superan incluso, por ejemplo, un jeans o una camisa a los 80.000 pesos. Entonces tú, cuando ves el poder adquisitivo que probablemente tiene esta familia o este joven en particular, no lo tiene para poder acceder a ello. Entonces, ¿a qué recurre? En este caso, a las alternativas que te ofrece, en este caso, el mercado financiero. Entonces, ¿para qué? Para poder obtener esa validación. Entonces se genera también un círculo vicioso, el cual vamos viendo que ha ido creciendo en este último tiempo, y también, como menciona Loreto, ya no distingue mucho entre géneros, sino que también estamos por ahí generando estamos yendo a la par en ese sentido. Claro, efectivamente, al final es un tema también de discurso que se forma en el marketing. Bueno, también el consumo ha sido etiquetado o ha sido caracterizado como un agente ambivalente de individuación. Y eso también se ve en los resultados. De hecho, en estos resultados del estudio que hizo el CEPEC con el Instituto Nacional de la Juventud, hay tendencia al consumo racional, pero también muy atento y permeable al contexto. Y en los contextos, ahí yo creo que las redes sociales son particularmente importantes en el caso de los jóvenes. Yo en mi estudio doctoral estoy estudiando este tema, los jóvenes y el consumo, particularmente las masculinidades, y son relevantes Instagram, los personajes, los influencers, y también hay mucho consumo en función de esta imagen respecto a lo que yo quiero ser. Pero también hay críticas. No es que los jóvenes no critiquen y no vean, sino que también son hábiles en dar cuenta de efectivamente, y de darse cuenta de que hay estereotipos que se transmiten a través de los medios de comunicación, de las redes, estereotipos de cuerpo, de formas de ser, y lo critican, pero a la vez lo siguen. Entonces, en el fondo hay toda una ambivalencia aquí respecto a cómo ser, y en el fondo al ideal. Y el consumo, también eso se ha evidenciado en investigaciones, ayuda a formar este yo ideal, o disminuye la brecha entre lo que yo soy y lo que yo quiero ser. Ahora, yo creo que si los jóvenes están, al menos en los resultados de mi estudio, hay una forma más crítica de ver el consumo, ¿ya? Y eso se tiene que traducir también en muchos niveles mayores de alfabetización financiera. Ese es el punto, creo yo, en ese sentido. Ahí Loreto dice algo muy importante respecto a esa crítica que los jóvenes hoy día hacen del consumo. Han reorientado esa crítica también, por ejemplo, a desarrollar alternativas al comercio. Claro. Por ejemplo, hoy día los jóvenes vemos que hay mucho emprendimiento informal, así como también reutilización de productos para poder vender otros, ¿ya? Y también desde el punto de vista, por ejemplo, publicitario, nosotros
Loreto probablemente compartimos un poco la generación a la que pertenecemos, donde veíamos, por ejemplo, en un comercial de perfumes o de otro, a Gerard Butler como actor y Andy McDowell promocionando unas cremas. Hoy día los chicos apuntan más que nada a lo que dice Instagram y ven a un influencer que probablemente es un par muy similar a ellos que obviamente marca tendencia con algún producto. Entonces eso también ha generado cambios no solamente de ver el marketing, sino que también de cómo los jóvenes ven hoy día el consumo. Claro, al final hay una evolución de lo que el marketing como discurso te dice a ti cómo consumir, lo que debes consumir. Y es curioso lo que se da, porque al mencionar el tema de las redes sociales, que efectivamente hay una sobreestimulación, se puede decir, hacia la juventud sobre los hábitos de consumo, pero a su vez también hay una crítica, y esa crítica, perdonen aquí quizá lo informal, lo he visto mucho en memes, en el sentido de que como que critican esta tendencia como consumista que tienen los jóvenes, pero al final no hacen mucho para poder solucionar eso. O sea, teniendo en cuenta de que los trabajos para los jóvenes igual son bastante precarios. Los jóvenes como muchos se enfocan en el estudio, tienen trabajos que son part-time, que quizás no son muy bien pagados, pero ya teniendo su sueldo, no saben cómo gastarlo. Entonces aquí también está la importancia de la alfabetización económica, lo que tú mencionabas en un principio, de que no existe una educación financiera de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se podría solucionar ese problema? ¿Cómo si se puede usar las redes sociales? Si se puede seguir campañas de marketing tradicionales de televisión. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema de la educación? ¿Cómo puede llegar la conciencia económica hacia los jóvenes? Mira, pues quizá ahí Loreto puede profundizar quizá en una explicación un poco más sociológica, pero desde la práctica yo te puedo decir que para nosotros, como por ejemplo institución, el trabajar el tema desde una edad temprana, dentro del programa o malla curricular que tengan los niños, partiendo por los niños, es esencial, ¿ya? Hay una debilidad tremenda en ese aspecto. Recién los jóvenes que, por ejemplo, piensan en estudiar una carrera orientada al área comercial, recién tienen algún grado de conocimiento en términos económicos y macroeconómicos. Pero antes de eso no hay una instancia formativa. Ahora, yo te pongo un caso que, de hecho, pensando un poco también en la grabación que teníamos hoy día, el próximo 3 de mayo hay un concierto en Santiago que es de Rauw Alejandro, que es un artista lo conozco, famoso, ¿cierto? Claro. Y dentro de un curso al cual le realizo clases, de 42 estudiantes, 35 van a acudir a ese concierto. Yo quedé bastante sorprendido. Claro. Porque yo recuerdo que en nuestros tiempos, cuando, por ejemplo, no sé, venían los Backstreet Boys, por ejemplo, era 1 o 2 o lo que ocurrió también con Bad Bunny, que hubo prácticamente 200.000 personas conectadas a un servidor y lo colapsó. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿cómo pagan esa entrada? Claro. Eso les pregunté yo, bueno, ¿y cómo llegan a eso? Porque una entrada no es barata. No es barata. Claro, ¿qué es lo que habían hecho? Alguno que tenía la tarjeta hizo préstamos varios, ¿cierto? O sea, arreglaron entre ellos o recurrieron a algún familiar para poder hacer el pago. Entonces, de alguna forma, igual terminan recurriendo al plástico, crédito, por así decirlo, al crédito. Claro. Entonces, de una forma, como dices tú, crítica, pero finalmente igual terminan cayendo porque es la opción. Claro. Ellos saben que para poder también para pagar esa entrada, tú tienes que entrar a una plataforma, tienes que pagar, y donde muchas veces las formas de pago son solamente crediticias. Entonces, te ves obligado, el sistema también te obliga muchas veces a hacer uso de estas tarjetas para poder adquirir un producto o un servicio. Claro, es verdad lo que se menciona. Al final también los créditos están publicitados de forma de que sigan siendo importantes en la economía nacional. O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo muy bien qué banco, y tampoco lo voy a mencionar para no dar publicidad gratis tampoco, pero había un banco que publicitaba su crédito como social. Entonces, cuando se escucha esas palabras como crédito social o como crédito al emprendimiento, igual va permeando ese discurso de que ayudan más que quizás pueden traer más problemas financieros también. Entonces, al final, claro, es como va permeando el marketing y también la publicidad en ese sentido también. Y aunque como tú mencionabas, que los jóvenes recurrían mucho al tema del endeudamiento, pero también muchos jóvenes ven esta oportunidad como para poder solucionar problemas financieros. Entonces, como que se da como un paradigma. O sea, algunos se endeudan
pero otros también buscan otras alternativas que al final también los hacen a ellos que aprenden de economía financiera. De hecho, pensando en la pregunta que hiciste respecto, yo creo que, claro, lo que se puede hacer necesariamente es multidimensional también, o sea, desde las instituciones, la educación, ¿cierto? Por sobre todo la educación desde la educación básica, vemos que las pruebas PISA siempre los puntajes de Chile o son menores que el promedio de la OCDE, ¿sí? Y en términos de género también, o sea, los hombres desde pequeños son los que se manejan más dinero. Y también tienen un poco mayor puntaje las pruebas que las mujeres. O sea, hay una diferencia ahí. Y bueno, y también el hogar. O sea, no solamente las instituciones, sino que, o sea, la familia como institución. O sea, las prácticas se transmiten, se reproducen mediante la socialización financiera. O sea, hay un ejemplo súper bueno, tu ejemplo de dónde sacaron dinero, tenían ahorrado. Muchos de ellos tienen el hábito de ahorro y ese es un hábito también que se relaciona mucho con la planificación financiera. Bueno, en este estudio algunos de los jóvenes y en mi estudio también desistieron, bueno, fue en el tiempo de pandemia, o sea, el año pasado, desistieron de comprar porque efectivamente no se podía comprar. Pero en el caso, por ejemplo, de un concierto, de lo que significa la experiencia también de vivir un concierto, ahora los teóricos del consumo nos dicen que los jóvenes no solamente compran cosas materiales, y no solamente los jóvenes, las personas queremos vivir experiencias. Claro. Entonces el consumo también es emocional. Y en ese sentido, ir a un concierto para un joven y bueno, para todos es una experiencia absolutamente atractiva. Entonces, en el fondo, cuestiones tan cotidianas como pago una tarjeta o son relevantes de tratar en la planificación financiera. Y ahí es fundamental la distinción entre deseo y necesidades. Y desde ahí es una cuestión práctica. O sea, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesito este último celular, el smartphone de moda? ¿O en realidad no es una necesidad? Claro, es un deseo. Igual en ese sentido hay que tener en cuenta de que muchos productos, no solamente los solares, ahora tenían, como trajiste el tema de la tecnología, están hechos para que cada cierto tiempo se renueven. Claro. La sociedad de consumo, claro, la tecnología ya no es para siempre. Entonces ahí mira, aplica. Claro. ¿Sí? 6-8 meses. Entonces, antes los productos, por ejemplo, electrodomésticos también, la ropa estaba diseñado para que duraran una gran cantidad de tiempo, pero ahora, como estamos con este sistema de consumo, están hechos para que cada cierto tiempo se tengan que renovar por desperfecto, porque se vuelve obsoleto, porque al final van lanzando nuevos productos. Entonces, al final, no es solamente quizás un tema de consumo de la gente, de sus comportamientos, sino que es también lo que el mercado te ofrece también. Absolutamente. Sí, de hecho, por ejemplo, la durabilidad de la ropa. Yo creo que antes las decisiones que tomaban, por ejemplo, los padres respecto a la compra era cuánto te iba a durar el producto. Y si se podía hacer para los hermanos. Claro, exacto, si tenía un doble uso. Hoy día sabemos que la ropa es prácticamente desechable, pues, entonces cambian también los criterios de consumo. Claro, al final vivimos en una sociedad de la inmediatez. Exactamente. Pues. Entonces todo es inmediato, no solamente los cambios en el comportamiento, sino que también lo que te puede ofrecer el mercado, los productos también. Y también esto también va creando una brecha social y también de género. No sé si Loreto nos puede hablar más o menos de ese tema. De la brecha Sí, varía el comportamiento consumista entre, por ejemplo, género también, o también sí. Desde el aspecto socioeconómico. O sea, mira, generalmente en términos de género, como dije anteriormente, el marketing está orientado a las mujeres, eso está cambiando, los hombres están consumiendo, y de hecho los jóvenes están consumiendo también productos asociados al cuerpo, a la estética. Y eso interpela de alguna manera la forma de masculinidad, y no solo la masculinidad, sino también las relaciones de género. ¿Ya? Ahora vemos jóvenes que cuidan su piel, que cuidan su cuerpo, que incluso, y esta noción de cuidar el cuerpo se asocia a la salud, ¿ya? Desde las masculinidades más tradicionales, el autocuidado del cuerpo y de la salud en general no se veía. Y ahora los jóvenes sí están orientando, se están cuidando más en ese sentido. Ahora, respecto a algo que recordé que es interesante, porque no solamente los jóvenes se asocia, o respecto a mi estudio, no solamente compran marcas, sino también lo que tú dijiste, se ve como tendencia el uso o la compra de ropa reciclada.
y de un consumo más bien ético. De hecho, hay como consultas respecto a consumo en la pandemia y post-pandemia, y la gente también se ha volcado a comprar por internet, obviamente, pero también a comprar a productores locales, a productos que sean de alguna manera amigables con el medio ambiente. Eso, sí. Y la ropa reciclada tiene también esta lógica que ayuda a la apropiación identitaria y al sello propio. Porque muchos jóvenes lo que hacen es compran ropa reciclada y la transforman. Y de esa manera logran también satisfacer de alguna manera, pero la transforman en función de la imitación que pueden hacer de las tendencias de las redes sociales. Es una cuestión súper ambivalente. Claro, es bastante cambiante Sí. en ese sentido. Al final vemos que si bien es una problemática el endeudamiento joven, también va creando nuevas formas de cómo entender la economía financiera, de cómo también nuevas pautas de comportamiento también, y al final nuevas formas de consumo. O sea, no solamente llegar y comprar, sino que quizás me puede servir para, no sé, por decirlo así, quizás para generar una identidad, o quizás como voy a comprar, lo voy a usar, después lo voy a vender. Entonces al final se va como cambiando ese paradigma, a pesar de que esta sea una problemática. Sí, bueno, de hecho también hoy día podemos ver que el marketing ha centrado incluso su acción en no solamente diversificar las formas en que llega a las juventudes, sino que también apuntar mucho al nicho. Hoy día tenemos muchos nichos. Yo creo que a nivel generacional hoy día tenemos jóvenes que practican un sinfín de deportes, forman parte de un sinfín de agrupaciones de los temas que uno menos imagina, y eso también va generando que el marketing abra sus ojos y busque también poder interpelar y llegar a esos nichos directamente. Entonces, vemos de cierta manera que el consumo yo creo que va creciendo, sigue creciendo de una forma más diversificada, y espero obviamente un poco más amistosa quizás en términos de esto, de no solamente relacionar el consumo al endeudamiento, pero también tenemos ese flagelo de todavía la existencia de una gran brecha de conocimiento y de información por parte de los y las jóvenes respecto a las consecuencias también del consumo. Yo creo que eso hoy día es un tema complejo. Hoy día, por ejemplo, los jóvenes ven una publicidad orientada a un tema crediticio, pero se concentran en el efecto, pero no en las consecuencias asociadas, por ejemplo, a la letra chica. Claro. Y hoy día lo que estamos más que nada sufriendo son las letras chicas. Por ejemplo, hoy día el CAE de un crédito es mucho más alto que el de hace 3 años atrás. Principalmente, ¿cierto?, por temas de inflación, por el tema de la tasa de interés. Entonces hoy día un joven que se endeuda, se está endeudando por mucho más dinero que el que se endeudaba hace un tiempo atrás. Entonces eso también tiene un impacto, yo creo que bastante alto en su vida diaria. Sí, yo creo que eso también va de la mano, claro, con la escasa alfabetización financiera. O sea, cuando pedimos un crédito, comparamos las tasas de interés, vamos a más de alguna casa comercial. ¿Qué tanto hacemos eso? Sabemos la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, de una cuenta RUT, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí también, y asociado a eso, a un nivel más estructural, son los empleos juveniles. Pues, o sea, ¿a qué empleos están accediendo hoy los jóvenes? Vemos lamentablemente que los empleos con escasa cualificación tienen ingresos menores. O sea, un joven y con el nivel no sé, pues de precios de la inflación y el contexto macroeconómico más global, con 500.000 pesos una familia o un joven, es difícil poder solventar los gastos. Entonces, también va de la mano el consumo a eso. Muchos de los jóvenes, y de hecho en este estudio, los que se endeudan mucho más son aquellos que ganan hasta entre 200 y 500.000 pesos. ¿Ya? Porque se asocia también a deuda de la vida diaria, de la cotidianidad, y más aún en el contexto pandémico. O sea, sí, bueno, de hecho hoy día tú, para poder acceder a ciertos, ni siquiera lujos, pero gustos, por así decirlo, tienes que endeudarte. Entonces, porque de cierta manera lo que dice Loreto es muy cierto. Hoy día los niveles de inflación, el precio no solamente de los productos, sino que también de los servicios, salen encarecidos, pero no así, ¿cierto?, las rentas y las remuneraciones que en este caso reciben los jóvenes, que de cierta manera son quienes están en los empleos más precarios en términos económicos y también de condiciones laborales. Entonces hoy día vemos, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que son parte del empleo informal.
Claro. donde con tal de evitar, por ejemplo, el pago de cotizaciones o imposiciones, se les hace un contrato de palabra solamente. Entonces eso también va afectando sin duda desde ya, por ejemplo, la capacidad de ahorro para una futura pensión. O desde ya, ¿cierto? También esa conciencia de poder saber que dentro de tu contrato hay una liquidación de sueldo, que te descuenta cotizaciones previsionales y obviamente no tienes acceso a esa información. Claro. Es verdad eso, o sea, ahora mismo lo que está ocurriendo, o sea, con el tema de la inflación, muchos jóvenes cuando reciben su primer sueldo no saben cómo gastarlo de forma que no les afecte. O sea, no hay conciencia de que el dinero de ahora no tiene el mismo valor que antes y no va a tener el mismo valor que mañana. Entonces, en ese sentido, existe una falta de alfabetización económica que afecta en la forma de poder administrar el dinero. O sea, Claro. muchos Y si eso tú lo relacionas, por ejemplo, las prioridades de hoy de los jóvenes, que son muy distintas, también si tú sacas las cuentas, no te dan. Claro. No te dan. De hecho, por eso también esta transición a la adultez es distinta, porque los jóvenes se van mucho más tarde, nos fuimos mucho más tarde de nuestras casas, o sea, ya no podemos a los 18 años vivir solo mucho. De hecho, el 70% de los jóvenes que trabaja, solo el 50% se hace cargo de la independencia económica, o sea, es poco. Sí. O sea, tienen que, de alguna manera, este tránsito a la adultez también se ve modificado porque no pueden tener independencia económica todavía. Y es una cuestión porque en el fondo no les da el sueldo. Claro. Ese tema que dice Loreto hoy día con la burbuja inmobiliaria, o sea... Por supuesto. Hoy día anda a sacar un crédito hipotecario, o sea, te están pidiendo desde ya una renta más elevada, un comportamiento crediticio y financiero adecuado, cosa que obviamente un joven común y corriente no va a tener. Por supuesto. No va a tener. Entonces, hoy día las posibilidades de independizarse, pensando también en la adquisición de una vivienda propia, o sea, nosotros hoy día estamos todos los procesos son cíclicos. Claro. Y hoy día estamos volviendo a lo que era en los años 90 el sueño de la casa propia. Hoy día vamos a volver a ese sueño. Claro. Durante la década anterior probablemente el sueño era, por ejemplo, adquirir un vehículo. Sí. ¿Cierto? Y en algunos casos, los mejores casos era adquirir una segunda vivienda, por ejemplo, una parcela, ¿cierto? Claro. Hoy día volvemos al punto de inicio de los años 90, del sueño de la casa propia. Claro. Ese va a ser el eslogan del próximo. Incluso video. yo diría, hilando más fino de esa aspiración, se puede decir, de que ahora los jóvenes lo que están buscando es que un arriendo sea acorde o que pueda pagarse también. O sea, uno se quiere independizar, obviamente, porque no puede estar viviendo mucho tiempo con sus padres. Y obviamente, con estos ánimos de independizarse, buscan arriendos y ya con un sueldo de ellos, por ejemplo, 350.000 pesos, ya se les va, por ejemplo, en arriendo y tienen que pagar los gastos comunes. Entonces ya incluso yo diría que la aspiración ahora mismo de los jóvenes no solamente es tener la casa propia, tener un vehículo propio, formar una familia, se puede decir en cualquier caso, sino que también es poder buscar las condiciones para poder llegar a esa independencia que ahora mismo están siendo más y más difíciles. Mira, y Loreto ahí decía algo clave cuando habló de la vivencia y lo emocional. Hoy día los jóvenes están reemplazando lo material por lo emocional. Hoy día es más común que un joven, en vez de estar pensando en una casa propia, piense en viajar. Claro. En irse a ir a la Patagonia, en viajar a conocer, porque obviamente va a tener hoy día un inmediatez, un impacto más fuerte a nivel emocional que lo que puede generar tanto esfuerzo para obtener una casa propia, que probablemente se va a traducir solamente en una satisfacción material. Claro. Sí, es la búsqueda de experiencias, del poder vivir ahora. O sea, en función de lo que yo he encontrado, se conjuga. También porque en el fondo, bueno, el concepto de millennials habla de este joven, ¿cierto? Que en el fondo quiere viajar, pero en términos de los jóvenes que yo de Temuco que pude entrevistar, se conjuga. También hay jóvenes que están orientados a la casa propia y ese es con también otros que quieren viajar. Entonces yo creo que también hay como orientaciones respecto a lo que quieren. Hay como variabilidad en eso, pero sin duda en ambos casos es necesario la planificación financiera. Más ahora en este contexto macroeconómico que impacta a los hogares de todos y todas. En eso estamos. Entonces es necesario sí o sí mayores herramientas. Claro, eso es totalmente cierto. O sea, efectivamente es así que al final
Si bien los jóvenes tienen aspiración, por ejemplo, de su casa propia, porque al final siempre es un respaldo muy poderoso tener un hogar propio, tanto para el desarrollo personal como también en lo económico. O sea, los terrenos, las viviendas son de las cosas más demandadas y eso se puede ver bien, como decía, en la burbuja inmobiliaria que estamos actualmente. Pero ya cerrando más o menos el tema, ¿qué pueden hacer los jóvenes a través de esta problemática? ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Cómo pueden aprender ellos a poder administrar bien su dinero? Si se tienen que empezar desde niños, si se puede empezar ahora. ¿Cómo ven ustedes ese panorama de aprendizaje en los jóvenes? Mira, la verdad que ya hemos tocado un poco lo que tiene que ver con la formación curricular, que yo creo que es lo esencial, pero desde el punto de vista de la juventud, lo que ellos pueden hacer directamente, en primer lugar, es aprender a saber con cuánto cuentan y con cuánto pueden disponer para gasto. ¿Ya? Hay que hacer el ejercicio. Por ejemplo, hoy día sabemos que con 5.000 pesos ya no es el mismo ejercicio que probablemente hacías hace un mes atrás, partiendo por si quieres comprar 1 litro de aceite. Claro. Entonces, están en entender un poco, ¿cierto?, cuáles son de esta manera el instrumento financiero que tienes a disposición, cuánto es lo que puedes gastar y cuánto es lo que realmente necesitas para consumir. Entonces hay que hacer ese triángulo de priorizaciones, que hoy día en muchas ocasiones no se realiza. ¿Ya? En segundo lugar, también hay que informarse respecto de los elementos crediticios, de cómo funcionan. Hoy día lo que decía Loreto hace un momento es clave. Hoy día, por ejemplo, hay muchos jóvenes que hoy día están invirtiendo, están comprando, por ejemplo, a China o a través de AliExpress u otras plataformas para poder vender sus productos. Y para eso tienen que tener una tarjeta de crédito. Pero ellos no saben, por ejemplo, que para poder pagar esa tarjeta de crédito tú la tienes que pagar en dólares. Claro. Y hay bancos que tienen distintos precios del dólar. Claro, hoy día, por ejemplo, un banco en especial puede tener a 8.50 el dólar y otro banco lo puede tener a 8.20. Sí, es curioso eso porque yo en el último tiempo he visto cómo jóvenes de mi edad se interesan mucho en cómo está el dólar, si va subiendo, si va bajando, Sí, es por un tema adquisitivo. Exacto. Claro. Loreto, ¿qué puedes decir? Yo creo que, claro, tienes razón. Yo creo que lo fundamental es la información. Hay un instrumento que se trabaja en educación financiera que se llama la planificación financiera, que es un ejercicio simple de hacer. Y en el fondo lo puede hacer un cuaderno, es saber cuánto tengo, cuánto puedo gastar, si tengo margen de ahorro y en el fondo ordenar mis finanzas. Y cómo puedo yo proyectar, por ejemplo, o un plan de compra, cómo puedo, si yo quiero tener algo, cómo puedo proyectar adquirir o poder adquirir ese producto, ya sea a través de crédito o a través de ahorro. Muchos jóvenes dicen voy a esperar y mejor me lo compro en 3 meses más, o el proyecto es una bicicleta, me va a servir para eso, etc. Entonces yo creo que es fundamental. Ahora hay información, ¿no? O sea, estamos en la era de la información. Claro, por supuesto. Los jóvenes más que nadie son, no sé, pues, trabajan, o sea, es muy fácil acceder a las redes sociales, etc. Entonces ahí yo creo que lo principal es informarse. Bueno, y por el otro lado, las familias, pues también yo creo que las familias y las instituciones tienen harto que hacer ahí. La socialización financiera desde los niños, desde que son niños y niñas. Claro. Esa es una tarea también para los padres, las familias, los colegios. Bueno, las instituciones ya lo hemos hablado. Pero herramientas, es fundamental la información, como dices tú. O sea, si en el fondo quiero acceder a un crédito, ¿dónde? ¿Cuántas son las tasas? ¿Qué me conviene más? El tiempo, no es lo mismo pagarlo en 24 meses, entonces en 12 meses, etc. Claro. Por ahí va. No es lo mismo pagar en cuotas pares que en cuotas impares. Claro. Algo tan que uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Efectivamente. Tiene su lógica. Claro, efectivamente. Al final es un problema que se tiene que solucionar de forma bastante multifuncional. No solamente es algo que depende de nosotros, sino que también depende de cómo el entorno también pueda influir en... Y la concientización respecto a las necesidades y los deseos. O sea, es necesario eso que yo quiero comprarme, lo necesito ahora en este momento. Tengo los recursos, los puedo tener, porque también puedo pensar que los tengo ahora, pero tengo un trabajo seguro que me permita pagar las cuotas que vienen. Entonces, en el fondo es todo un trabajo de revisar efectivamente si puedo o no puedo comprarlo. Y hay un tema también ahí normativo, que por ejemplo, cuando yo estudié, me acuerdo que en primer año de la U te abordaban en las afueras en este caso, en la facultad en la que yo estudié, Santander, Ripley, para que te sacaras tu tarjeta como estudiante. Claro. Y no te pedían ningún tipo de documento, solamente tu fotocopia de carnet. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, dices, bueno, ¿y dónde está la regulación? ¿Dónde hay una fiscalización respecto de cuáles son los requisitos para acceder a un instrumento crediticio, a un plástico?
Entonces también yo creo que ahí tenemos una debilidad. Hoy día es muy fácil obtener una tarjeta de crédito, Claro. aun cuando no tienes la posibilidad para poder solventarla. Entonces, también ahí yo creo que debería haber una regulación un poco más exhaustiva para con los jóvenes respecto a esa temática. Claro. Bueno, en conclusión, a informarse, a ser responsable y también a acceder a la información que está al alcance de nuestras manos. Bueno, un gusto estar con ustedes, con nuestros invitados. Hemos llegado hasta acá. Por mi parte, nos sigan en nuestras redes sociales para poder informarse más sobre estudios que la CPEC haga sobre economía financiera. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la instancia y nos estarán oyendo en otra instancia del podcast. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. No nos equivocamos. Muchas gracias. Que estén todos muy, muy bien. Gracias. Este podcast se desarrolló gracias al proyecto de extensión llamado Educación Financiera y Consumo Responsable, transitando de consumidores a ciudadanos, y con el apoyo de nuestro laboratorio audiovisual Núcleo TV, y con la colaboración del Servicio Nacional del Consumidor y el Instituto Nacional de la Juventud.